Acciona siempre ha apostado por la utilización de las técnicas constructivas más vanguardistas, invirtiendo de forma constante en maquinaria y equipos tecnológicamente innovadores. Uno de ellos es el dique flotante Cujira. Con 74 metros de eslora, 49 metros de manga y 56 metros de puntal, es uno de los cajoneros más grandes del mundo y el mayor de Europa. Sus 15.000 toneladas de desplazamiento le dotan de gran capacidad, permitiéndole sumergir cajones de hasta 24.000 toneladas de peso. Cuenta con haber fabricado los cajones a flote más grandes del mundo, 66,85 metros de eslora, 24,60 metros de manga y 34 metros de puntal. Tras una singladura de más de 8 años realizando cajones a lo largo de las costas españolas, la construcción de un gran puerto en Brasil ha puesto en marcha un proyecto: el transporte del Cujira desde el puerto de Motril hasta el puerto de Forno, en Río de Janeiro. Remolcar al Cujira en esta distancia queda descartado por motivos de riesgo y coste, por lo que la única forma de llevarlo a su destino, dada su envergadura y peso, es cargarlo sobre un barco con plataforma sumergible. Para ello, Acciona ha elegido la empresa holandesa Dockwise, especializada en el transporte de grandes pesos, que cuenta con una dilatada experiencia y una numerosa flota de buques para el traslado de las más diversas cargas. El transporte de una carga con las dimensiones del Cujira no es una operación trivial, ya que hay que realizar multitud de operaciones y son muchos los factores a tener en cuenta antes de ejecutar la operación de carga como tal. En una primera fase de planificación se llevan a cabo numerosas reuniones entre todas las partes implicadas en la operación de traslado. Acciona como propietaria del Cujira, expertos en transporte marítimo y logística, consultores externos en navegación e ingeniería marítima, e ingenieros de la empresa Dockwise. En esta fase hay que seleccionar en primer lugar el buque para realizar el transporte. Para ello, además de las dimensiones del Cujira y su peso, es importante conocer dónde se encuentra el centro de gravedad del cajonero y del buque a elegir. El centro de gravedad del Cujira se determinó mediante varias pruebas de estabilidad realizadas en el puerto de Motril. A la vista de los resultados, se eligió el buque Till, de 32 metros de manga, como el más idóneo para el transporte. Otro aspecto a tener en cuenta en esta primera fase es el de la seguridad, no solo de las operaciones necesarias para la carga del Cujira, sino del propio transporte. Para ello, por un lado, se analizaron los puntos de apoyo del cajonero en la plataforma del Till, así como los elementos a utilizar en el proceso de soldadura y sus características. Y por otro, se establecieron los mecanismos para el amarre de todos los elementos internos que constituyen el cajonero: encofrado, pontona, sistema de elevación y descenso y medios auxiliares, para que no se produzca ningún daño y no se entorpezcan las operaciones de carga y posterior transporte. El proceso de remolque y carga del Cujira en el Till es objeto de estudio también en esta primera fase. El buque Till necesita un calado de 20 metros para poder sumergir su plataforma, lo que se traduce en la necesidad de realizar las operaciones de carga en un lugar que dista 3 millas del puerto donde se encuentra amarrado el cajonero. La elección del número de remolcadores y su tipo se realiza en este momento. Para finalizar la fase de planificación, es necesario tener en cuenta un factor que no es susceptible de planificación y que determinará qué día se acometerán todas las operaciones. Con más de una semana de antelación, se estudian las condiciones meteorológicas, la velocidad del viento, la altura del oleaje y el mar de fondo son analizados diariamente. Es necesario encontrar una ventana en el tiempo que garantice durante 24 horas que la velocidad del viento no sea superior a 10 nudos. La altura de las olas oscile entre 0,2 y 0,4 metros y el mar de fondo sea inferior a 1 metro. Solo si se dan estas condiciones, se pueden iniciar las operaciones. Conseguida la ventana de tiempo y de mutuo acuerdo con todas las partes, se fija el día para el inicio de las operaciones, cuya duración oscila entre 6 y 7 horas. Se da aviso a Capitanía para gestionar las actividades portuarias de ese día y planificar la hora del comienzo de las operaciones.
A la hora indicada por la Dirección General de la Marina Mercante, el práctico del puerto sube a bordo del Cujira para, junto a su capitán, dirigir las operaciones de remolque y carga. 2 remolcadores enganchados a la popa del cajonero tirarán en paralelo de este, y un tercero, a la proa, ejercerá de gobierno en una operación de remolque a la que el Cujira y su tripulación de Acciona ya están acostumbrados. En algo más de una hora, los remolcadores posicionan el cajonero al costado del Til, que 12 horas antes comenzó las operaciones de lastrado con el fin de sumergir su plataforma para que el cajonero pueda ponerse a flote encima de la misma. Una vez que el Cujira se encuentra a estribor del Til, comienza la tarea más difícil, la de acercamiento y carga en este último. Los remolcadores dejan de tirar y se sitúan a estribor del cajonero para solo sujetar, mientras la tripulación del Til tira los primeros cabos al Cujira y comienza a atraerlo hacia el buque. Los remolcadores ayudan situándose al costado del cajonero empujando, de carnero, lentamente, las 10.200 toneladas, hasta situarlo en el lugar exacto entre la proa y la popa del Til, a 1 metro sobre su plataforma. Llegado a este punto, la tripulación del buque continuará con su proceso de amarre hasta que el Cujira quede totalmente sujeto por el Til. Los remolcadores desengancharán sus elementos de remolque y volverán a puerto, desembarcando con ellos el práctico y la tripulación del cajonero. Durante aproximadamente 12 a 15 horas, el Til bombeará agua hasta conseguir elevar su plataforma y con ella el Cujira. Ya en seco, comenzarán las tareas de soldadura. Durante casi 24 horas, expertos soldadores dedicarán todos sus esfuerzos a conseguir un único y sólido conjunto navegable, que permanecerá unido durante los 16 días de navegación estimados hasta su llegada a Brasil. Una vez en destino, el Cujira será descosido, descargado y remolcado a su nuevo destino, el puerto de Forno, donde realizará lo que mejor sabe hacer: grandes cajones para grandes infraestructuras. Acciona Infraestructuras.